Ya se acaba mañana. Te iba a mandar mensaje. Te iba a mandar mensaje. Sí, llega mensaje. Bueno, yo me voy temprano. Nadie me dijo. Es que te cuenta que vas a directo. Para invitar a mi novio. Ya no tienen que hacer. Ok. Entonces, estamos con las flechas. ¿Vale? Entonces, fíjense. En R2, por un lado tenemos geométricamente el conjunto de puntos con coordenadas x, y, que por ser R2, R, R, por definición de esto, estas son parejas ordenadas, ¿verdad? ¿Vale? Y lo que se puede hacer es representar cada pareja ordenada con un punto del plano perfecto. Ahora, por otro lado, podemos tomar el conjunto de flechas. ¿Vale? Bueno, hay muchas. ¿Vale? Entonces, ambos conjuntos se parecen mucho y por eso se parecen tanto que se suelen no distinguir. ¿Vale? Pero, por ejemplo, geométricamente, ¿cuáles son todas las rectas que contienen este punto? No son todas las rectas del plano, ¿verdad? Son todas estas, sí, claro. Sí cubren todo el plano, ¿verdad? La unión de todas las rectas que contienen este punto, sí les da todo el plano. ¿Están de acuerdo? Y dada una flecha, ¿cuántas rectas hay que contengan la flecha? La flecha. La flecha es todo esto, ¿no? Es solo una, ¿no? Rectas. Es una, ¿no? La recta es infinita, ¿no? Entonces, una recta la que contiene la flecha. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora. Bueno, ahora.
nosotros podemos, vamos a llamarle a este conjunto de las flechas que tienen un origen común en el plano, pues vamos a llamarle F así calibrado. ¿Vale? F2 porque son las flechas en el plano. ¿Vale? Entonces, observación. Existe una función que va de R2 como parejas ordenadas al conjunto de flechas en el plano, biyectiva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero, pues, también existe una función biyectiva de los puntos del plano a la recta. Pues eso, el hecho de que exista una biyección, una función biyectiva, solo te dice que tienen la misma cardinalidad, que tienen la misma cantidad de elementos. Pero eso no quiere decir que los conjuntos tengan que parecerse, por ejemplo, ni siquiera en la estructura algebraica o en otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero el asunto es que la función, si ustedes toman la phi que a este punto le asigna la flecha que va del origen y termina en el punto en cuestión, ya no es una biyección cualquiera. ¿Ok? Entonces, si phi es la biyección que al punto XY me asigna la flecha de tamaño. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño va a tener la flecha que asigna esta función? La distancia De X, de este punto, ¿a dónde? ¿Qué cosa? La raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sale? De dirección. ¿Cuál dirección? ¿Qué dirección tiene esta flecha? La misma, ¿eh? ¿Cuál? Vamos a hablar de direcciones ahorita y luego nos metemos con esa. ¿Cuál dirección? ¿La misma que qué? Que la recta. Que la recta que contiene a quiénes? Que contiene al origen, que es el vector 0, y al punto XY, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Y qué falta? ¿Qué falta para que quede ya biunívocamente definida la flecha correspondiente a este punto? El sentido. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Y además, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir que esta flecha tenga el mismo sentido que este punto? Podemos decir, ¿no? Que están en el mismo cuadrante, salvo por el detalle de que este punto está en qué cuadrante. ¿En los dos o en ninguno? Entonces, esa definición te causa problemas en los ejes, ¿no? Podemos, ahorita como todo es una observación a nivel geométrico intuitivo, lo puedo decir. Además, la flecha apunta hacia XY, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, si ustedes dan la biyección entre el conjunto de parejas ordenadas en R2 y las flechas de esta manera, esta función ¿es biyectiva? ¿Eso está claro?
¿Sí? ¿A todo el mundo? ¿Me queda claro que es? A cada, si toman puntos distintos, pues les tocan flechas distintas, pues inyectivas, ¿verdad? Sí, y a cada flecha, cualquier flecha que ustedes pongan desde aquí a acá, pues la pareja ordenada que le corresponde es justo donde termina, ¿verdad? O sea, son eyectivos. ¿Sí? A todas las flechas les toca un punto del dominio, que son las parejas ordenadas en el plano cartesiano. ¿Sí se entendió? ¿Aquí? ¿Seguro? Ok. Siendo que tienes así como. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Está. Pero esta función tiene algo especial. Déjenme hacerles el dibujo. Si ustedes toman este punto y este punto, ya saben que la suma les da este punto de aquí. ¿Verdad? Si ustedes, antes de dibujarlo así, a ver. Fíjense. Aquí está el dominio de la función phi. ¿Sale? Y la operación suma toma dos puntos de R2 y les da un punto en R2, ¿verdad? Para obtener la suma de estos dos, le voy a poner aquí ahorita X rayita y rayita. ¿Cómo obtengo la suma? Con el paralelogramo, ¿verdad? Entonces, me imagino que aquí están X y Y más o menos, ¿vale? Y por aquí va a estar la suma más o menos. Aquí está el X más Y. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si en lugar de tomar los puntos, primero los hago flechas con la función phi? Pues ahora sí tengo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es phi de X y este es phi de Y. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo voy a sumar las flechas? Igual, geométricamente, de manera que, ¿qué va a pasar? Así, ¿no? De manera que phi de X, este es phi de X, este es phi de Y, ¿no? Pero aquí son flechas, y este quién es phi de X más phi de Y, que con quién coincide. Phi de X más Y. ¿Lo ves? ¿Se entiende este diagrama? O sea, este tipo de diagramas lo vamos a ver varias veces. Cuando vemos cambios de coordenadas van a ver que es un diagrama parecido. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Bueno, aquí ya casi está formal, ¿no? ¿O no? ¿No ves la formalidad de esto? ¿No? ¿No se ve? O sea, es una función biyectiva, la phi. Esta función no solo es biyectiva, sino que cumple esto de aquí. Eso no lo cumple cualquier función biyectiva. Bueno, porque la suma de las flechas se construye para que eso pase. Pero los diagramas que arriba son los mismos, ¿no? O sea, este paralelogramo es el mismo que este, ¿sí? ¿No? Por eso llegas al mismo punto, ¿no? En ambos casos, por eso coincide, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien?
Pero, ¿cuál definición? Pues ya la hemos escrito varias veces. ¿Cómo se define esta suma? Suma es coordenada a coordenada, ¿no? ¿Y cómo suma las flechas con el paralelogramo? Esto lo puedes hacer con regla y compás, ¿o a qué te refieres? No te entiendo. O sea, ¿lo geométrico no es formal? O sea, geometría analítica 1 y 2, moderna 1 y 2, nada formal. ¿Qué dirían los profes de geometría? Es que yo creo que se refiere al algoritmo. No, ese es un tema importante porque creo que yo ya lo había abordado en algún otro cálculo, pero cuesta trabajo esa idea. ¿La geometría es formal o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Pero Juan duda. Espérame, pero pregunta, ¿la geometría es formal o no? Eso sí. Ahora, lo que estás preguntando es, ¿cómo el dibujo es formal? Hay hasta un libro que se llama Demostraciones sin palabras, y son puros dibujos. ¿Se puede demostrar sin palabras? Es todo un debate, ¿eh? Todo un y además viejo debate. ¿Sale? Bueno, yo les recomiendo que vean ese libro, el de Demostraciones sin palabras. ¿Sale? ¿Qué pasó? Parece, ¿verdad? Sí, pero eso tiene algo que ver. O sea, acuérdate que luego vamos a hablar de funciones lineales en general, ¿verdad? ¿Y qué necesitas para que sea lineal? Que separe sumas y que saque escalares, ¿verdad? Entonces, siempre que tú tengas, es que si digo esto sé que los voy a enredar porque todavía no aclaro otra cosa. Aguántame con esa duda. ¿Sale? Espera, primero. Entonces, del asunto de la formalidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que una demostración sea formal? Que uses lenguaje analítico, o sea, que uses símbolos matemáticos, los estándares para escribir las demostraciones. ¿Eso es lo que hace que sea una demostración? No, ¿verdad? Claro, o sea, tú puedes usar símbolos y si los usas mal, eso no es una demostración, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, una forma de hacer la demostración de algo formal es usando el lenguaje escrito que han estado aprendiendo, pero para que sea una demostración tiene que estar bien hecha. O sea, no, por usar símbolos no significa que ya sea una demostración, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Lo que hace que sea una demostración es que los símbolos estén usados adecuadamente. ¿Y qué significa eso de adecuadamente? Que los argumentos escritos de esa manera siguen las reglas lógicas y lo que han estado aprendiendo para que sea considerada una demostración. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estás demostrando algo en un cierto modelo axiomático, tienes que usar todos los resultados que, para que sean consideradas demostraciones dentro de ese modelo axiomático, tienen que seguir las reglas lógicas que han estado estudiando y partiendo solamente de los axiomas. ¿Verdad? No puedes usar una propiedad, una proposición que no sea un axioma dentro de ese modelo axiomático. Bueno, pero esas son, o sea, es válida porque si sigues las reglas que han estado aprendiendo para demostrar, es consecuencia de los axiomas. ¿Verdad? Todo lo que puedas demostrar dentro de un modelo axiomático es siguiendo las reglas lo que se deriva de tus axiomas. ¿Verdad? Sale. Ahora,
Si la demostración la escribes en chino, en inglés, en español o en algún idioma, ¿deja de ser válida? ¿Y por qué con dibujos deja de ser válida? No, ya sé. Ya sé, ya sé. Acá. Sí, bueno. Aquí, la flecha que le corresponde a esta, o sea, esta flecha, que es esta flecha, es esta, ¿verdad? Sí, que es la imagen del punto bajo la tilde, ¿verdad? No sé si era eso, pero a ver, Juan. Espérame. Pregunta para todos. Pero ¿están de acuerdo que si cambias de idioma, no le quita la validez a la demostración? Ahora, si usas un dibujo, siempre y cuando que sigan las reglas establecidas para que la demostración, de veras sea una demostración, ¿cuál es el problema? Que eso pasa con cualquier idioma o en cómo redactes la demostración. O sea, por ejemplo, cuando entregan sus exámenes y los califican, no, a lo mejor la idea estaba bien, ¿no? Pero a veces que les falla. Que el que calificaba no entendió lo que querían decir, ¿no? Entonces, ese es parte del procedimiento para tratarles de dar las herramientas del lenguaje que se usa en el ámbito, en este caso matemáticas, para que nos podamos entender, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un problema de los dibujos es cómo lo interpretas, ¿no? En el caso aquí de la clase, además de que estoy haciendo el dibujo, voy explicando. O sea, si le tomas la pura foto al dibujo, pues a lo mejor no se entiende nada, ¿no? Pero a partir de lo que he explicado, lo que pregunto es, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no he escrito con formalidad ni una definición, ni un teorema, ni una proposición de la manera que usualmente lo hacemos. Pero la pregunta es si se entiende a partir del dibujo la formalidad que hay detrás de esto. Dime. Voy a ver si entiendo. Entonces, utilizando lo que se supone que sabemos O sea, si tú sumas las flechas, que son la imagen de estos puntos, la flecha resultante es la imagen bajo la fila de este punto. ¿Y este punto tiene? X más Y definido como ya sabes, o sea, sumar coordenada por coordenada. la definición de la nueva Es con el paralelogramo. Y todo eso tiene su formalidad en geometría. ¿Estás de acuerdo? No, porque se supone que ya han estado aprendiendo esa parte de la formalidad de la geometría, ¿no? En este curso de cálculo 3 y cálculo 4, varias de esas cosas de la formalidad de geometría lo vamos a hacer en clase, pero no nos da tiempo de hacer todo. ¿Sale? Algunas cosas sí, otras no. ¿Sale? Pero, bueno, ya nos desviamos por el tema de la formalidad, pero vale la pena como que nos vayamos entendiendo con qué entendemos que la demostración o la definición de algo sea formal. ¿Sale? Bueno, profe, eso. Bueno, no me voy a meter a dar la definición porque esto es un isomorfismo, pero no me quiero meter con esas definiciones. Porque lo único que quiero, o sea, me interesa más que les quede una idea a partir de ese diagrama que vamos a usar para los cambios de coordenadas, que toda la formalidad algebraica detrás de eso. ¿De acuerdo? Ahora sí. Claro, es que creo que sí entendí más o menos la inquietud o la duda de Juan Pablo. Porque, por ejemplo, a mí, mi profe de canal mexicano, es como de, ya cuando por ejemplo me cursos que meten analítica, entonces hay que ver cómo es todo lo que se analiza. Es como siempre hemos estado acostumbrados
a ver los dibujos, pero siempre redactar cosas, ¿no? A lo mejor como que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Sí, pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, saben que este paralelogramo tiene su aspecto analítico, o sea, lo puedes escribir sin problema. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si, esto es con la suma, ¿no? ¿Qué pasa si ahora lo hacemos con la multiplicación por escalares? Entonces, acuérdense que a esa función le llamamos asterisco. Si aquí tienes x, ¿dónde está k por x? Pues vamos a pensar que anda por acá, con un cierto valor de k. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar por k, tomas la función phi y te tomas la flecha? Entonces aquí está phi de x. Aquí viene así. ¿De acuerdo? Y luego multiplica la flecha por un escalar, el mismo. ¿En dónde va a caer k veces phi de x? Va a ser esta flecha, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, k por phi de x, ¿con quién va a coincidir? Con phi de k veces x. ¿Sale? Y nuevamente aquí tenemos que viene la función phi. Ajá. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, ahorita voy a escribir ahí abajo la observación. Cuando tienen dos conjuntos, en este caso, en el ejemplo, que es el que me interesa para el curso. Cuando tienes dos conjuntos, en este ejemplo es el conjunto de parejas ordenadas y el conjunto de flechas en el plano. ¿Sabes? Cuando hay una función biyectiva que la estructura algebraica de este espacio, que en este caso es la de espacio vectorial, ¿verdad? O sea, esto dentro, o sea, este símbolo denota no solo parejas ordenadas, sino que en ese conjunto hay una suma y una multiplicación por escalares que cumple las 10 propiedades. ¿De acuerdo? Cuando hay una función biyectiva entre ambos conjuntos que satisface esto de los dos diagramas con las dos operaciones, los dos conjuntos son prácticamente el mismo. Solo estás cambiando la representación de sus elementos. Porque la estructura algebraica de espacio vectorial es la misma. Y por eso pasa que si te vas por este camino y bajas, llegas al mismo lugar que si bajas primero y luego llegas acá. Y lo mismo pasa en el otro diagrama. Es decir, estos dos diagramas los quiero utilizar para que sepan que cuando estas dos cosas pasan, si tienen dos conjuntos, dos espacios vectoriales, donde hay una función biyectiva que cumple esto, es en realidad es el mismo espacio vectorial, solamente estás cambiando o los nombres del conjunto o la representación geométrica de los elementos del conjunto. O sea, es casi lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Aplica el lineal, ¿no? Si todas estas propiedades no dependen de si los reales que escriban aquí usan sistema decimal, binario o lo que sea. Todas estas propiedades no dependen de los nombres que utilicen para representar a los reales. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Y es una ventaja de trabajar estas cosas así, de esa manera abstracta, ¿no? O sea, que en lugar de, a ver, esto se cumplirá en el sistema decimal, en el binario, en base 3, en base 4, en cada... Imagínense tener que checar esto base por base. No hace falta. ¿Se entiende? ¿Qué pasa?
O sea, yo diría que el hecho de que te cambies de ropa no cambia quién eres. ¿Tal vez? ¿Podríamos decir eso? Al menos en estos son igualitos, pero ya marca una diferencia geométrica aquí, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo. Pero desde el punto de vista algebraico, son indistinguibles. Como espacios vectoriales, no los puedes distinguir. ¿Se entiende? ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Entonces, voy a poner aquí la observación. Aquí ya voy a ponerlo así. Se puede demostrar, no lo voy a hacer, que la biyección phi, como se describió, cumple lo de los dos diagramas. Esto significa que algebraicamente son el mismo espacio vectorial. ¿Se entiende la observación? ¿Sale? En el contexto de espacios vectoriales, algebraicamente tienen la misma estructura, son iguales. Pero ya menciono una diferencia de que geométricamente no son lo mismo, ¿verdad? Hay una infinidad de rectas que contienen este punto, pero solo hay una recta que contiene esta flecha. ¿Está claro? ¿Vale? ¿Todo bien? Vale. ¿Dudas, comentarios? Hey. Es que fíjate que cuando tú representas la pareja ordenada con la flecha, puedes, o sea, es claro cuál es el ángulo entre la flecha y el eje X, por ejemplo, ¿no? Pero si tú haces caso omiso, por ejemplo, o sea, no se define el ángulo entre un punto y una recta en general, ¿verdad? Eso no está definido. Entonces, el hecho de que la flecha te representa tres propiedades que le asociamos a la pareja ordenada, ¿cuáles tres propiedades? La magnitud, la dirección y el sentido, ¿verdad? Sin la flecha, esas tres propiedades están implícitas. Al dibujar la flecha, por la magnitud ya queda representada geométricamente con la longitud de este segmento, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? ¿Qué pasó acá? Ok, sale. Bueno, entonces, pues a lo largo del semestre y en otros cursos, en cálculo cuánto también, a según nos convenga, dependiendo lo que estemos trabajando, los elementos de R2 y de Rn los vamos a estar utilizando como simples n-hadas de reales o como flechas. ¿Sale? Y conforme vayamos trabajando en el curso, van a ir viendo cómo, en qué contextos te conviene de una forma y en qué contextos te conviene de otra. ¿Sale?
con la diferencia. ¿Puedo borrar del lado izquierdo? Ahorita vamos a precisar, ya la magnitud ya no la sabemos, ya la escribí, pero hay que precisarlo de la dirección en sentido porque ahorita solo lo dije así. Lo platiqué, ¿no? Pero hay que escribirlo bien. Vale. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia entre estas dos flechas? Por ejemplo, si este es X y este es Y, ¿quién es X menos Y? Es una flecha también, ¿verdad? Que va de dónde a dónde. La flecha una X con Y, ¿verdad? Pero la punta ¿hacia dónde va? ¿Hacia X o hacia Y? Hacia X, ¿verdad? ¿Sí? Porque si esta flecha le sumas Y, obtienes X, ¿verdad? Si a esto le sumas Y, obtienes X, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense. ¿Cuál es la pareja ordenada que le corresponde esta diferencia? Este punto que está aquí, ¿no? Porque al hacer esta diferencia geométricamente, donde empieza la flecha no está en el origen. Y la phi es para flechas que empiezan en el origen, no en otro lado. ¿Verdad? Entonces, para saber a qué pareja ordenada le corresponde la diferencia, me tengo que llevar esa flecha de manera que salga desde el origen. Y puede identificar qué pareja ordenada corresponde esto de aquí. Me lo traigo para acá y digamos que es algo por aquí. Y este punto es la pareja ordenada X menos Y. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasó? Sí, bueno, esto es igual que X más menos Y. Y menos Y pueden demostrar con las propiedades de espacio vectorial quién es el inverso aditivo de un elemento. Es menos 1 por Y, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Eso también se probaba en cálculo 1 para campo ordenado. Que el inverso aditivo era menos 1 por el número. Y aquí lo pueden demostrar también. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ok. Bueno. Ok, entonces la pareja ordenada que corresponde a esta flecha, la pareja ordenada es la de aquí. El punto cuya pareja, o sea, este punto le corresponde una pareja ordenada y esa pareja ordenada corresponde a esta flecha. Por lo que ya expliqué de cómo funciona la flecha. ¿Está clarísimo? Porque luego cuando hagamos otros dibujos, a veces se hacen bolas con eso. Porque empezamos a mover las flechas de manera que ya no quedan, salen desde el origen y se empiezan a enredar. ¿Sale? Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Está claro? Bien. Entonces, aquí la observación que vuelvo a remarcar es no olvidar que phi es para flechas que salen del origen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora sí vamos con magnitud, dirección y sentido.
como pueden ver, estamos viendo varias cosas que varios de ustedes ya conocen. Nada más estoy teniendo cuidado en ir precisando algunas cosas, porque, pues, la falta de precisar esas cosas después les puede generar confusiones y problemas, ¿sale? Pues bueno. Sale. Entonces, definición, ¿verdad? Definición. Sea X en Rn dado por lineal. Okay. La magnitud de X es la distancia euclidiana. Luego se va a entender por qué puse aquí euclidiana. De X al vector 0. Dada por el símbolo es este, ¿verdad? Norma de X. ¿Sale? ¿Y cuál es la magnitud? Pues la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más, etcétera, xn al cuadrado. ¿Sale? Bueno, ¿puedo borrar del lado derecho? ¿Sí? ¿Sale? Bien, y eso ya todo el mundo se lo sabía. Ahora, lo que luego genera confusión es ¿qué es eso de la dirección? ¿Verdad? También eso no es, ¿no? Eso no es. ¿Cuál es la dirección de la pareja ordenada? Y entonces uno de sus compañeros decía, es el ángulo. A ver, ¿es lo mismo el ángulo que la dirección? Yo digo que hay que poner un punto de referencia, ¿no? Donde vamos a... Bueno, como pusimos un origen para las flechas. pero, a ver, primero, ¿quién está hablando? Acá. Primero, ¿la dirección y el ángulo del vector es lo mismo? Para ti sí. ¿Allá? O sea, la dirección se define a partir del ángulo. ¿Y cómo defines el ángulo? Creo que a ti te pasa igual. A ver, vamos a ver. Bueno, voy a dejar un espacio para escribirlo bien. Me sigo. ¿Para dónde me sigo? Bueno, voy a hacer el dibujo acá. Sale, en el plano. Vamos a hacer el dibujo en el plano porque eso nos va a ayudar. Sale, tomo una pareja ordenada. ¿Y cuál es la dirección de ese vector? Me decías, es el ángulo de. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Aquí no podemos utilizar el ángulo entre el punto y la recta, porque no hay ángulo. Pero hay una convención. Y ahí se dice que vamos a poner la recta. Ajá. La recta que conecta al origen. El Ajá. ángulo entre esta recta y la horizontal. Ajá. Entonces, por convención, el ángulo del vector es el ángulo que hay entre la recta que une el origen con el punto y el eje X medido en sentido antihorario. Así se define el ángulo, ¿verdad? Y hay varias maneras de medir el ángulo. Puede ser con grados, puede ser con radianes, puede ser con fracciones de vuelta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿están de acuerdo? Salvo. Entonces, el ángulo es una manera de medir qué tanto se abre una recta respecto a la otra, ¿verdad? ¿Esa medición es lo mismo que la dirección? O, ya que tienes ese ángulo, ¿qué cosa es la dirección?
Sí, te dice que sí, pero la manera en la que pregunta la... Huele a trampa. Sí. Huele a trampa la pregunta. Podría, profe, podría ser que... O la trampa es lo que, la idea que tiene y que le pregunto apropiadamente para desentrañar esta confusión. A mí se me ocurre con palabras que tan no paralelos es una recta. Bueno, es una manera, ¿no? Pero al final es el ángulo, ¿no? ¿Sale? ¿O qué tan oblicua, no? Sale. A ver. Tomo el plano, tomo el mismo punto, ¿no? ¿Cuáles son todos los puntos que tienen la misma dirección que ese punto? Entonces, de la recta que contiene ese punto que pasa por el origen, todos estos puntos tienen la misma dirección. Y fuera de ahí, ya son puntos con una dirección diferente. O sea, ¿cómo quedó definida la dirección? Por la recta, ¿no? O sea, la recta define la dirección. O sea, la recta es la dirección. ¿No? Eso suena un salto, pero... Esa es una dirección, pero es la recta. En espacio vectorial definir recta es fácil, ¿no? Ahorita la definimos, pero todo el mundo sabe identificar rectas que pasan por el origen en el plano. ¿Están de acuerdo que cada una es una dirección o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Esa es la dirección? Entonces, ¿qué cosa es la dirección de un punto en R2? O sea, de un vector en R2. De un elemento de ese espacio vectorial. La recta que pasa por el origen que lo contiene. ¿Está claro? ¿Sale? Por esa definición, ¿quién de todos los puntos en el plano no tiene dirección? El origen, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, la dirección de XY es... esperen, porque estoy en la raíz acá. La dirección de X es la recta que contiene a X y al origen. Por lo mismo, el vector 0 no tiene dirección. O sea, alguien podría decir, pues la dirección del 0 es todas, ¿no? Porque está en todas las rectas que pasan por el origen. Pero por convención decimos que no tiene dirección. ¿Sale? ¿Cómo ven? No aplica fuera de ese contexto, ¿verdad? O sea, en otros contextos eso no aplica. ¿Sale? Ahora, ya que se aclaró eso, ¿es lo mismo la dirección que el ángulo? No, ¿verdad? ¿Sale? Ya se aclaró, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sale? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pero, por ejemplo, para R mayores, ¿quién sería esa recta? Ajá, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? En R2 es claro. ¿En R3? ¿Sí? ¿O no? Ahí no. A ver, en R3, ¿cuál es la recta? Tomas un puntito y ¿cuál es la dirección? Aplica la misma, ¿no? ¿Cuántas rectas hay en R3 que pasen por este punto y por el origen? Solo una, ¿verdad? Porque desde la geometría euclidiana, y que tiene que ver con por qué decimos distancia euclidiana y etcétera, luego se va a precisar más todavía. Si te acuerdas, en geometría euclidiana, dados dos puntos, hay una sola recta que pasa por esos dos puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues eso se cumple no solo en R2, no solo en R3, sino
un RN se cumple. Pero después vamos a dar explícitamente, vamos a definir quién es esa recta. ¿Sale? ¿Con qué vamos a definir la recta que pasa por el origen? No tenemos mucho para usar ahorita. ¿Qué vamos a usar? Pero de lo que hemos visto en el curso ahorita, ¿qué podemos usar? O sea que no hay muchas opciones. ¿Qué podemos usar? ¿No? No, vamos a dar la definición formal. ¿Sale? Analíticamente, ¿qué vamos a usar? No son axiomas, son propiedades de espacio vectorial. ¿Sale? Bien. 3. ¿Cuál es el sentido? Sí. ¿Cuál sería En 9 solo hay una dirección, ¿verdad? Así que pongo aquí observación primero. En R solo hay una dirección. En Rn, con n mayor o igual que 2, hay ¿cuántas direcciones? Una infinidad. No numerable, ¿verdad? ¿Vale? Bueno. Bien. 3. ¿Qué onda con el sentido? O sea, dado un punto distinto del origen, solo hay una recta que contiene el punto y el origen, ¿no? ¿De acuerdo? Luego vamos a decir cuál es. O sea, cuando acabemos esta definición. ¿Sale? Bueno. ¿Y qué onda con el sentido? Este sí es el único. ¿Cómo ven? ¿Se da? ¿Se da? No sé, no podría ser el conjunto de fechas que viven en la recta o en la dirección. Tiene que ver con puntos o flechas que están, ¿qué dijiste? En la recta de la dirección. De entrada tienen que estar en una misma dirección para poder hablar de si tienen el mismo sentido o distinto. ¿Cómo ven? Solo hay una excepción y es el origen otra vez, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, el sentido es una propiedad que nos permite distinguir, o sea, sentidos, hay dos sentidos, ¿verdad? ¿Vale? Pero solamente podemos saber eso dentro de cada dirección. Si tienes puntos con direcciones distintas, no puedes decir ni que tiene la misma sentido ni distinto. Simplemente no es comparable. ¿Está claro? Bien. ¿Puedo borrar estos 3 dibujitos? Dale. Entonces, ¿cómo redacto dada esa observación? ¿Qué escribo ahí? Exacto. ¿Sí? Lo voy a escribir ya así como lo dijo. Si X y Y están en Rn que no son el vector 0, ¿vale? Y tienen la misma dirección, decimos que X y Y, aquí está recogiendo la rayita, ¿verdad? Decimos que, o lo voy a decir así, que tienen
el mismo sentido si existe, ¿qué cosa? K positiva real, tal que muy bien. Observación. Geométricamente, ¿esto qué quiere decir? No, porque aunque el escalar sea negativo, sigue siendo, o sea, es otra cosa. Entre los dos puntos no está lo mismo. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, dos puntos tienen el mismo sentido si el segmento que los une, entre paréntesis, contenido en una misma dirección, en una dirección, o sea, en una recta que pasa por el origen, ¿verdad? El segmento que los une no contiene al vector cero. Y similarmente, X dos puntos tienen distinto sentido si el segmento que los une y nuevamente contenido en una dirección, o sea, en una recta que pasa por el origen, contiene, el segmento contiene al vector C. ¿Está claro? ¿Sale? ¿Ah? Entonces ahora ya nada más para que quede terminado esto, solamente nos falta definir qué cosa es la recta, dado un elemento en Rn distinto del vector 0, cuál es la recta que lo contiene, para que ya quede todo terminado. ¿Sale? Bien, entonces, definición. Dado un elemento de Rn diferente del vector 0, L es la recta que contiene a 0 y a X, ¿sí? L es ¿quién? ¿El conjunto de quiénes? ¿Cuáles son los elementos de L? Los múltiplos de quién? De K, o sea, de X, donde K, ¿en dónde vive? En los radios. ¿Sí ya? Fácil de definir, ¿no? Esto está bien definido en un espacio vectorial, ¿lo ven? ¿Vale? La definición la di en el contexto de Rn, pero acá entre nos, ya ven que eso sirve para definir rectas en cualquier espacio vectorial, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aquí entre nos. ¿Vale? Entonces, espero que con esto ya no haya ambigüedad respecto a qué cosa es la magnitud, la dirección y el sentido de un elemento de Rn. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Va? ¿Todo bien? Vale. Bueno. Ahora, en lo que sigue, nada más déjenme ver, de lo de las flechas, creo que ya no me queda nada por aclarar. Ok, entonces, ahora lo que sigue es
seguir trabajando con lo que ya empezamos con la última definición, porque ¿qué otro nombre recibe ese conjunto? ¿Alguien sabe? Sí, pero- Es que me pregunto porque no sé si ya lo vieron en álgebra. Es un subespacio vectorial, pero hay muchos subespacios vectoriales. ¿Este quién es? El generado por X. Entonces vamos a ver esas cosas de subespacios vectoriales, ¿sale? ¿Ok? ¿Ya empezaron con eso en álgebra lineal? Unos y otros no. Bueno, como la idea de verlo en cálculo es para que podamos avanzar parejos todos independientemente del ritmo que lleve cada quien en su curso de álgebra lineal. ¿Sale? ¿Puedo borrar del lado izquierdo? ¿Esta también? Sí. Ok, entonces empezamos con la definición de combinación lineal. Eso ya lo habían escuchado, ¿no? Sale. ¿Qué cosa es una combinación lineal? ¿Una qué? Suma de dos o más, ¿no? Allá atrás. ¿Entonces ya me vas a dictar la definición? ¿Dos? Ok, ahora sí tengo que empezar a hablar de esto. A ver, de la rayita. De la rayita para distinguir elementos de RN de valores reales como tal. ¿Sale? En este caso, como había estado usando los subíndices para las coordenadas de los vectores, ahorita esto no van a ser coordenadas, sino va a ser ¿qué? Subconjunto de Rn. Entonces, para evitar la confusión con las coordenadas, ahora sí les voy a poner la rayita, para que a lo largo del texto sea más fácil distinguir qué cosas son los elementos de Rn y cuáles son sus coordenadas. ¿Sale? Y luego, y la 1, la 2, reales. ok, está bien. K1 hasta Kn, subconjunto de R. K1 por X1, K2 por X2, Vamos a ponerle nombre a este conjunto, ¿no? una X O B, ¿no? Es una combinación lineal de, le voy a poner entre paréntesis, vectores en B, ¿verdad? Bueno,
cuando decimos combinación lineal es de P, donde B es un conjunto de vectores, nos referimos a los vectores que están dentro de este conjunto, ¿verdad? Es que a la hora de estar diciéndolo, se dice de una manera o de la otra, ¿no? Y luego puede ser confuso. Por eso lo quiero juntar aquí, pero se lee raro. Entonces, mejor lo escribo 2 veces para evitarlo. Lo voy a escribir completo. De vectores en B o simplemente una combinación lineal de B y ya, ¿no? ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. Y luego, la siguiente definición, voy a poner aquí, y 2. Va la definición de qué cosa es el generado de un conjunto de vectores en Rn. ¿Va? Entonces, lo escribimos así. El conjunto generado por B es, lo denotamos así, ¿no? Con corchetes de estos triangulares. Es igual a qué cosa. Entonces, ¿cómo quieres que lo escriba? Para no escribo eso, ¿no? Para ser más claros. Pues podrían poner la combinación lineal y no letra que los X pertenecen a B. A ver, si quieres lo pongo así. Los Y en Rn, tal que Y es combinación lineal de B. ¿Verdad? ¿Sí está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó? Está muy abstracto. Vamos con los dibujos. ¿Va? Para ver ejemplos. Vale. Primero, desde aquí. ¿Tienes duda de que esto es una recta que pasa por el origen? Bien. A ver, vamos checando primero ese ejemplo que más o menos todos están familiarizados con ese, para de todas formas, como emparejarnos en ir caso por caso, ¿no? Entonces, vamos a tomar aquí P como el conjunto de un solo elemento que está formado por el vector X. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el generado por B? Es la recta, pero ¿por qué? A ver, un medio de X, ¿en dónde está? Está entre X y el origen sobre el segmento que los une justo a la mitad, ¿verdad? ¿Está bien? Si vas tomando un cuarto de X, un octavo de X, vas acercándote de a mitades. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Y conforme, luego si tomas, por ejemplo, 3/4, 7/8, y así te vas acercando hacia acá, ¿verdad? Hacia X. Si vamos tomando, ¿quiénes son las combinaciones? ¿Esto qué cosa es? Ahorita. Son los Y en R2, tal que Y
es igual a la combinación lineal de vectores dentro de este conjunto, pero como solo hay uno, entonces solamente son los múltiplos de X, ¿verdad? ¿Sale? Aquí, K está en el ¿verdad? Sí, pues, solo estás tomando un vector, ¿sabes? Pues no tienes, porque la cantidad de sumandos que tienes en esta expresión depende de la cantidad de vectores que tengas aquí. Si solo tienes un vector, solo te aparece el sumando, ¿verdad? Y las combinaciones lineales son todos los múltiplos de ese vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa? Tomen, esta es la recta donde van a ir tomando los distintos valores de K. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hemos tomado todos los valores entre 0 y 1, con eso, ¿qué segmento cubrimos en el plano? Al tomar todos los múltiplos de X, cuando la constante va de 0 a 1, obtenemos todos los puntos en el segmento que van del origen a X. Además, en este caso, al recorrer así, con K de 0 a 1 hacia la derecha, aquí lo recorremos así, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando K vale 0 empiezas en el origen, conforme vas tomando valores de K más grandes, te vas acercando hacia ellos. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, si la K vale 2, obtenemos el doble, ¿verdad? Y al recorrer todos estos, déjenme cambiar de color. Al recorrer todos los que están aquí, ¿se alcanza a ver el color? ¿Sí? ¿Más o menos? Tomamos todos los puntos del segmento que van de X a 2X, ¿verdad? Aquí está 2X. ¿Sí? Y así vamos, ¿verdad? De 2 a 3 llegamos hasta el triple de X, etc. ¿Está claro? ¿Sale? A ver, pregunta. ¿Por qué todos estos vectores, los múltiplos de X, están sobre la recta que pasa por el origen y el punto? ¿Y por qué no? O sea, con esta definición, pues ya dices, pues es que aquí la definición dice que ese conjunto es esta recta. Pero ustedes ya tienen una noción de recta, de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Por qué coinciden? ¿Alguien sabe? O sea, desde cuándo nos enseñan así rectas en el plano, y esa propiedad de que dados dos puntos en el plano hay una sola recta que pasa por él. Desde secundaria, y no se ve así, ¿no? Pues eso no. Entonces, ¿qué propiedad tiene la recta que coincide ese conjunto que definí ahí con la noción que ustedes tienen de recta? Porque es la misma, acá y luego vamos allá. ¿Y qué es la pendiente? En esta recta sí puedes medir la pendiente, porque no, en la vertical no, ¿verdad? Pero en esa sí. ¿Y qué tiene que cumplir para que estén en la misma recta? Que cada punto, ¿qué quiere decir que tenga la misma? Porque un punto en sí no tiene pendiente, ¿no? Sino que, ¿qué? La misma razón. Exacto. Que el cociente de las coordenadas sea constante. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Puede ser, por convención, ¿cuál cociente tomamos? Pero sí, pero ¿cuál? El de la segunda coordenada entra en la primera coordenada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo que 2 veces x, los puntos que están aquí son de la, si x es de la forma x1, x2, entonces 2 veces x es 2 por x1, 2 por x2, y entonces la segunda coordenada entre la primera coordenada, ¿qué cosa es? ¿Pero qué me da? O sea, cancelo la constante y nos queda x2 entre x1, ¿verdad? Y si en lugar de 2 tomas k, siempre que k sea distinto de 0, haces lo mismo, y esa razón de la segunda coordenada entre la primera coordenada es siempre la misma, ¿verdad? ¿Sale? Y por eso están sobre esa recta. ¿Está claro? ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí, pero en realidad eso viene de la geometría euclidiana. Porque acuérdense que la geometría euclidiana tiene sus axiomas. Pero si cambias de esa geometría euclidiana y tomas otros axiomas, ya te pasan otras cosas distintas, ¿verdad? Ahorita, exacto, estamos con la geometría euclidiana. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno. ¿Y qué pasa cuando la constante toma valores entre -1 y 0? ¿Qué obtengo? No, la pena es la misma, ¿no? ¿Qué segmento obtengo acá? ¿Y de dónde a dónde va? Más o menos de por aquí, que está -x, ¿hasta dónde? Hasta el origen, ¿verdad? A ver. Y luego cuando voy de -2, desde -2 hasta -1, ¿a dónde voy a recorrer acá? Desde -2x hasta -x. Y así vamos cubriendo toda la recta, ¿verdad? ¿Está claro? Vale. ¿Qué pasa si tomamos dos vectores diferentes? ¿Qué voy a obtener? ¿Cuál va a ser el generado? ¿Seguros? ¿Con que sean distintos? No. Tienen que ser linealmente independientes, pero no lo hemos definido. Ahorita lo definimos. Pero, cuando dos vectores en R2 me generan todo el plano usando lo que hemos dicho hasta ahorita. No tienen que estar los ejes, ¿no? ¿Tienen que ser perpendiculares? Eso, ¿verdad? Si toman el conjunto generado de dos vectores que no tienen la misma dirección, quitando el 0, ¿verdad? ¿Sale? El generado de eso va a ser todo el plano. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a checarlo en el dibujo. Lo voy a checar porque el dibujo en el plano pues es más fácil que cuando lo hagamos en R3, el dibujo es más difícil. Y el dibujo acá nos va a ayudar cuando lo tengamos que hacer en más dimensiones, ¿no? ¿Puedo borrar el resto? Bueno, ahorita lo definimos, ¿no? Nada más, primero me quiero concentrar en el dibujo, entonces. Más grande. Sale. Entonces aquí tienen X y aquí tienen Y. ¿Sale? Entonces vamos a dibujar B. Es el conjunto que tiene X y Y. Por el dibujo está claro que X y Y
tienen distintas direcciones. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo nos queda el generado. ¿De acuerdo? Pues el generado pues es el conjunto de puntos de la forma x1 por x más, perdón, k1 por x más k2 por y, donde k1 y k2 son reales. ¿Vale? Entonces, para el dibujo que quiero hacer, fijamos primero k1 igual a 1. ¿Vale? Y vamos a ir variando k2. ¿Vale? Entonces, cuando fijamos k1 igual a 1 y vamos tomando distintos valores de k2, vamos a empezar con k2 de 0 a 1. ¿Qué elementos del plano obtenemos cuando este está fijo en 1 y k2 lo estoy tomando entre 0 y 1? Bueno, por ejemplo, si k vale 1, pues simplemente tengo que sumar x con y. ¿Y la línea? A ver, aquí tengo x más y. ¿Verdad? Obtengo el vértice de este paralelogramo que está acá. ¿Verdad? Luego, cuando cuando k2 vale 0, obtenemos este punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Luego, por lo que dijimos en el otro dibujo, cuando la k2 va de 0 a 1, al multiplicar k2 por la y, obtenemos todos los puntos que van del origen hasta y. ¿Está claro? Y al estar, por ejemplo, si obtenemos un medio de y, lo sumamos y vamos a obtener este de aquí. ¿Están de acuerdo? Y un cuarto de y me va a dar este de aquí. Al sumarle x, ¿no? Y 3/4 de y me va a dar este, y así. Al tomar todos los valores de k2 y sumarle x, voy a obtener este lado del paralelogramo. ¿Están de acuerdo? Sale. Ahora, fijamos, si hacemos algo similar, fijamos k2 igual a 1 y tomamos k1 de 0 a 1. ¿Qué obtenemos? ¿Qué lado tenemos? El que va de y a la suma, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Este es este caso. Y este era este caso. ¿Vale? ¿Qué hago para obtener los otros lados del paralelogramo? Tomar K2 y K1 fuera del intervalo, ¿no? Pero hay que fijar, ¿no? Pero 0. ¿A quién? Cualquiera. Empiezo con K1 igual a 0. K2 lo tomamos de 0 a 1. ¿Y qué lado obtenemos? El segmento que va de 0 a y. ¿Están de acuerdo? Y este es este caso. Y pues ya el otro es... no es el mismo color. Entonces ya no tengo más colores distintos. Este sí. A ver si lo notan. Vale. Este lado, ¿cómo lo obtengo? Fijamos K2 igual a 0, ¿no? Y K1 lo tomamos de 0 a 1. ¿Sale? De manera que, ¿cómo puedo tomar o cómo tengo que tomar los valores de K1 y K2 para obtener todos los puntos dentro de ese paralelogramo?
los dos de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Todo el mundo? Entonces, si K1 toma valores entre 0 y 1 y K2 también, pero ya no están fijos, sino cualquiera de los dos toma un valor cualquiera entre 0 y 1, lo que voy a obtener es todos los puntos dentro del paralelogramo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Sale? Ok. ¿Qué pasa si luego me tomo ambos de 1 a 2? ¿Cuál voy a obtener? Ajá, de aquí, acá. Ahorita van a ver por qué. Porque, ¿qué pasa si ahora la Y la toman de 1 a 2 y la X de 0 a 1 también? Van a obtener este paralelogramo aquí, ¿se lo imaginan? ¿Eso sí lo ven todos? Sí. ¿Todo el mundo? Sí. Bien, entonces, si K2 está de 1 a 2 y K1 de 0 a 1 otra vez, lo que obtenemos es este paralelogramo que sigue aquí. ¿Sí está bien? Luego, ¿cómo obtengo el paralelogramo que está acá arriba? Entonces, déjenme ponerles números. Este es el 1. Aquí obtengo el 1. Este es el 2. ¿Cómo obtengo el 3 que viene aquí? Digo, me quedó fue el dibujo, pero la idea es que sea el mismo paralelogramo, ¿no? Este punto es X más Y. Es algo así, ¿no? El 3 sería, ¿sí? ¿Qué cosa? Va de 1 a 2 y K2 va de 0 a 1. Y entonces, el 4, que es el que viene aquí, va a ser cuando ambos toman valores de 1 a 2. ¿De acuerdo? Y K1 va 1 a 2 y K2 va 2. ¿Vale? ¿Y cómo obtengo todo el plano? Voy cubriendo como si fuera un mosaico, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a obtener toda esta franja de aquí? Esa franja infinita, ¿cómo la voy a obtener? ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Sale? ¿Y cómo voy a obtener la franja de aquí abajo? O sea, de menos 1 a 0, X de menos 1 a 0, perdón, K1. K1 de menos 1 a 0, porque el X está fija. Y K2 en todos lados. ¿Están de acuerdo? Y vamos a ir obteniendo todas esas franjas infinitas hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo ven? Y si por el contrario, lo que hacemos es, queremos obtener las franjas infinitas, pero estas de aquí, ¿qué hago? K2 de 0 a 1 y K1 en todas las redes. Y obtenemos todos los puntos dentro de esa franja infinita, incluidas las orillas. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, de veras obtenemos todo el plano. Pero ¿qué pasa si los puntos, siendo incluso distintos, tienen la misma dirección? ¿Qué cosa va a ser el generado?
Una recta. La dirección que comparten. ¿Están de acuerdo? Sale. Entonces, a ver. Ahorita lo voy a anotar como observación y después, déjenme ver la hora. 6:34. Luego vamos a hacer todas las formalidades que haga falta. Observación. Si X y Y están en R2 distintos de 0 con distintas direcciones, el generado por X y Y, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Plano. El plano. O sea, R2, ¿no? ¿Sí? 1. Observación 1. Observación 2. Si X y Y en R2 tienen la misma dirección, entonces el generado por X y Y es la recta pues esa dirección, ¿no? A lo mejor. ¿Sí se entiende si le digo, si pongo es esa dirección? Porque ya saben que la dirección es una recta. ¿Vale? ¿Puedo borrar del lado izquierdo? Sí, solo la primera columna. Vale. A ver, sí, me parece que hace rato pregunté, pero ¿nadie tiene duda de por qué este punto es el X más Y? ¿Eso alguien tiene duda? Porque es que casi todo el mundo lo ve en la prepa, por eso no lo he hecho aquí. Pero bueno, a lo mejor lo ven y no se acuerdan, ¿no? O sea, ¿de eso no tienen duda? Ok, sale. Bueno, ¿qué pasa en R3? ¿Qué pasa en R3? ¿Qué puedo obtener con los generados de distintos conjuntos de vectores? Plano. Los dos vectores que no sean colineales, podemos obtener un plano con una bajada así de. A ver, entonces, lo voy a poner primero como observación, ¿no? 1. Si X está en R3 y no es el vector 0, entonces el generado por X es una recta, ¿verdad? De hecho es una dirección, ¿verdad? La de X. ¿Sale? Por cómo definimos la recta que contiene a X, ¿verdad? ¿Sale? Luego. 2. Si X y Y están en R3, que no son el vector 0, y no tienen la misma dirección, entonces el generado por X y Y, ¿qué cosa es? Plano. Es un plano que pasa por el origen, ¿verdad? Ajá. Después toman tres vectores. 3. Si X, Y y Z están en R3
entonces obtendremos un plano que no va a estar por el origen, a menos que alguno de esos sea el origen, ¿no? Pero vamos a decir que eso es Bueno, lo quitamos el origen. entonces vamos a tener un plano que no pasa por el origen. ¿Tienes el espacio? Siempre obtenemos el espacio. Depende de si dos. No, si los tres tienen la misma dirección, ¿cuál va a ser el generado? La recta, que es esa dirección. A ver, si de esos tres, no hemos definido eso, ¿no? Pero porque quiero ver a ver qué tanto nos hacemos bolas con eso de linealmente independiente. Y eso luego ya lo definimos bien. ¿Sale? A ver. Si pedimos que solo dos no tengan la misma dirección, el tercero podría tener dirección distinta a ambos y el generado puede ser un plano o el espacio. ¿De qué depende? Salud. Es parecido, es parecido. A ver si me lo saben decir. Digamos un vector, por ejemplo, a una constante 1. Y los otros dos los dejamos que tenga los valores que sean, tendríamos un plano que sea. Pero ahorita hacemos el dibujo, bueno, como podamos, pero ¿qué condición? ¿Cómo sabes cuándo el generado de esto es una recta, un plano o todo R3? Pues allá atrás y luego acá. No, porque eso quiere decir que 2 a 2 tienen direcciones distintas, pero aún así podrían tener direcciones, o sea, puede ocurrir que estos dos tengan dirección distinta, que estos dos tengan direcciones distintas, que estos dos tengan direcciones distintas y que lo que te genere no se refleje. Puede pasar. Ah, ¿tú ibas a decir? ¿Atrás? No, te estabas estirando. Allá. Y luego, allá y luego acá. Bueno, es que así vi las manos y luego acá. Creo que si los tres puntos que eliges forman un plano que incluye al cero, entonces no creas a todo el espacio. Pero da más clase ese plano. Pero si los tres puntos forman un plano que no incluye al cero, entonces sí creas todo el espacio. ¿Cómo ven? ¿Acá? Uno no tiene que ser combinado. Que uno no tenga dirección que forman el plano. A ver, es que fíjate, incluso en R2, aquí, este tiene dirección distinta a este, y este tiene dirección distinta a este, y este tiene dirección distinta a este. ¿Lo ves? Y el generado por esos tres no es un R3. ¿Sí lo ves eso? O sea, que cualquiera Eso, no tenga. nada más déjame concluir. De lo que acabo de decir, se concluye que en el plano podemos encontrar tres elementos que tengan distinta dirección 2 a 2. ¿Se entiende? Ok. Que uno no sea combinación lineal de los dos. Ok, entonces, ¿qué significa eso? O sea, que tengan direcciones distintas es que ninguno es múltiplo del otro. ¿Están de acuerdo? Pero lo que acaba de decir su compañero es otra cosa. Dice que ninguno sea combinación lineal de los otros dos. ¿Ok? Porque no iban al plano. Entonces, porque ¿qué ocurre? En el caso anterior, dijimos, si dos puntos en R3 que no son el cero, no, y además no tengan la misma dirección, el generado de esos dos es un plano que pasa por el origen. Si el tercer punto está dentro de ese plano, es porque es combinación lineal de esos dos.
¿Está claro? Entonces, si en este conjunto tú te tomas que no solo que tengan direcciones distintas, sino que además cualquiera de ellos no esté dentro del plano que generan los otros dos, ahí ¿qué va a pasar? Ahí sí se va a generar el espacio. O sea, dejamos de decir que Z no es N generado de X y Y. Ajá. ¿Sale? Pero lo mismo pasa si dices que X no está en el plano generado de Y y de Z. ¿Sale? Y lo mismo pasa si dices que Y no está en el plano generado por X y Z. Como es decir muchas cosas, en lugar de eso, ahora sí ya conviene dar la definición, ¿verdad? ¿Qué vamos a definir? ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente independiente? Pero significa eso, porque es que luego se genera esa confusión de que un conjunto de vectores linealmente independientes significa que ninguno es múltiplo del otro, pero no solo es eso. Eso en particular es cierto, pero no solo es eso. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, escribimos la definición para luego ya usarla aquí y ahorrarnos decir todo lo otro, ¿no? Vale. ¿Puedo borrar de aquí para allá? ¿El dibujo? Sí. ¿El dibujo sí? Ok. Y tú pon atención y no te sientas presionada. Yo por eso voy preguntando, hermanas, voy a borrar hasta aquí. Sale. Tu definición. Ok. Sea V igual a un conjunto de vectores X. ¿Qué letra le pongo aquí? Porque como ahora aquí tengo Rn, si le pongo K, a lo mejor se hacen bolas porque habíamos usado que la K era real. ¿Y? ¿Por qué no usa la N? Porque la N es la de aquí. M, ok. ¿Vale? Entonces, B es un conjunto finito de elementos de Rn. ¿Sale? B es linealmente independiente. ¿Y qué? Fíjense. No es práctico agarrar y decir que ninguno sea múltiplo del otro. Y que además, este no esté contenido en el hiperplano que generan los demás. Bueno, habría además que definir el hiperplano de los demás. Pues eso no es práctico, ¿no ven? ¿Alguien se sabe cómo es la forma abreviada de decir eso? La combinación lineal de estos vectores es el vector 0 y solo si KI es igual a 0 para toda I desde 1 hasta M. O sea, la única forma de obtener el vector 0 con una combinación lineal de estos vectores linealmente independientes es que todos los escalares a fuerza tengan que ser 0. ¿Cómo ven? ¿Vale? Fíjense que eso significa lo que queríamos decir aquí para el caso de 3 vectores. Porque fíjense, si uno de estos
Vamos a pensar el primero. Estuviera en el generado de los otros, quiere decir que hay reales que al hacer esta suma les da este vector. Entonces pueden elegir esto como -1 y ya les va a dar 0. ¿Entendió? Va otra vez, fíjate. A ver, lo voy a poner como observación. Para que veas que es la misma idea de aquí, generalizado en todos esos casos, ¿sale? Pues fíjate, si el vector x1 estuviera en el generado por x2, x3, etc. ¿Sí? ¿Qué significa? Que existe K2 en R, bueno, KI en R para toda I desde 2 hasta M, tal que X1 es igual a ¿qué cosa? A K2 por X2 más K3 por X3 más KM por XM. ¿Verdad? Eso es lo que significa que está aquí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Porque, ¿ya borré esa definición? ¿La del generador? Ok. Pero aparte que era el conjunto de todas las combinaciones lineales. Entonces, si estuviera ahí, es porque hay una forma de obtener este vector con una combinación lineal por los demás. Eso está claro. Vale. Entonces, si K1 es igual a -1, ¿qué obtenemos? Pues que menos x1 más todo esto, que esto ¿quién es? Todo esto es x1, es igual a ¿cuánto? Si todo esto es x1, te lo quitas, pues ¿qué te da? 0, el vector 0, ¿verdad? ¿Sí está bien? Pero fíjate que hay una forma de obtener el vector 0 y uno de los coeficientes estos, una de las K, al menos una es distinta de 0. ¿Qué pasó? Ajá, a ver, va de nuevo, concentración. Entonces, yo lo que te quiero argumentar es que si esto pasa, ninguno de estos puede estar en el generado de los demás. Eso es lo que te quiero argumentar. Vamos a hacerlo con el caso de R3, porque te está costando trabajo con él. Aquí, fíjate. ¿Qué quiere decir que este conjunto de tres vectores sea linealmente independiente? Por lo que dice ahí, fíjate, este conjunto, X, Y y Z, es linealmente independiente si solo si K1 por X más K2 por Y más K3 por Z. Esto te da el vector 0 si solo si K1 es igual a K2 igual a K3 igual a 0. Es lo que dice la definición que adoptamos aquí. ¿Sale? Yo lo que te voy a argumentar es que el hecho de que esto pase te garantiza que X no está en el plano generado por Y y por Z. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si X estuviera en el plano generado de Y de Z, o sea, con Y y Z, quiere decir que X lo puedes ver como una combinación lineal de Y con Z, ¿estás de acuerdo? O sea, X, si X es igual a K2 por Y más K3 por Z, cuando tú eliges a K1 igual a -1, ¿qué te da esta suma? Te da 0.
Porque esto es X y esto es menos X. Te daría 0. Pero este es distinto de 0. No sería linealmente independiente. O sea que el hecho de que tú pidas que 3 vectores sean linealmente independientes, en particular te garantiza que este no está en el plano generado de los otros dos. Como este es cualquiera, lo mismo pasa para los otros. ¿Eso sí se entiende? O sea, el argumento aplica para cada uno de ellos. O sea, esto es la manera resumida de decir que ninguno es múltiplo de otro y además ninguno está en el plano generado por los otros dos. ¿Está claro? Y aquí, cuando tienes m vectores en Rn, pedir que este conjunto sea linealmente independiente te garantiza que ninguno de ellos esté en el conjunto generado por los otros. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, ya. A ver, déjenme ver la hora. 5 minutos, me sobra un montón. ¿Vale? Ahora, lo que argumenté es que si el conjunto de 3 vectores es linealmente independiente, ninguno de ellos está en el plano generado por los otros dos. ¿Se vale el regreso? Es decir, si ninguno está en el plano generado por los otros dos, a fuerza pasa esto. Sí, y es lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, si uno estuviera en el plano generado por los otros dos, justo hay una manera en que te des ahí que no todos sean cero. O sea, es la contrapuesta, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué definición sigue? Ahorita ya no me va a dar tiempo, pero para que sepan qué vamos a hacer. Bueno, mi meta mañana, que no sé si lo vamos a lograr, por el problema de la transmisión, es que Donaldo venga mañana a darles clases, ¿sale? Así lo van conociendo. Todavía, por una serie de líos, ahorita no he visto cuántos hay inscritos. La última vez que chequé había 78. Pues para poder tener 3 ayudantes, pues todavía no llegamos a eso. El caso es que hay un día con eso. Pero por lo pronto la meta es que mañana Donaldo les dé la clase, ¿sale? Pues, mañana, el plan es que mañana, aguántenme. El plan es que mañana se vea lo de subespacios vectoriales. ¿Vale? Bases, dimensión euclidiana y bueno, más cosas que van a salir de ahí. ¿Sale? Entonces, toda esta primera parte tiene que ver con sacarle provecho a la definición de espacios vectoriales. ¿Sale? Y luego ya, la próxima semana, porque no creo que mañana en el tiempo, nos pasamos a lo de producto interior. ¿Sale? Nos vemos luego. Ya la subí. A ver, ¿puedes checar si ya aparece?